se domina este espacio? ¿Auditorio qué? El lugar donde llegamos. ¿Sí? Con esta atmósfera de ladrillos, de cemento, de LEDs. Y vamos a dar inicio a la sesión. Agradeciendo a ustedes por estar aquí. Vamos a replicar el grupo y replicamos todos. ¿Damos inicio a la sesión? Sí. ¿Damos inicio a la sesión? Sí. ¿Damos inicio a la sesión? Por favor, nos invitamos a colocar de pie. Siendo las 11:26 del día 26 de agosto, estamos reunidos aquí hoy, aprendices, doctores, doctoras, maestros, maestras, para conversar. En este orden, damos inicio a la sesión. Damos inicio a la sesión. Damos inicio a la sesión. Entonces, invitamos a las conversadoras, conversadores a este espacio. Nos aplastamos. Gracias, maestra Gerardo, por fundar esta mesa inaugural. Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta segunda charla de la franja académica del Encuentro Internacional, 11º Encuentro Internacional en Artes Vivas, a esta espectacular charla sobre las comunidades celebrantes. Quiero, antes de inaugurar esta mesa, darle un agradecimiento muy especial a Zoe Noriega. Este magno evento, también por invitarme a moderar esta mesa, por insistir en que lo hiciera, no solo porque este tema se anida profundamente, es donde se anida profundamente mi propia práctica artística, sino, como les decía a los compañeros allá afuera, nunca había tenido la oportunidad de conversar con otros colegas sobre las comunidades celebrantes. Entonces, eso es motivo de gran emoción para mí. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. A ustedes. Voy a presentarles a los ponentes de la charla de este día. Empiezo aquí por presentar a Agnes Brekke. Agnes es actriz colombo-noruega, magíster interdisciplinar en teatro y artes vivas. Bueno, debo decir que aquí esto es una comunidad mental completa, celebrante, aquí todos, incluyendo la de mi que no ha hecho la maestría, pero la hizo. La he hecho como 3 veces, ¿no? Como usted también. Bueno, Agnes es magíster interdisciplinar en teatro y artes vivas de la 4ª cohorte, ¿no? 2015, con una tesis laureada. Desde su regreso a Colombia en el 2012, trabaja como actriz de Mapa Teatro en sus obras y en los laboratorios permanentes de creación. Para quienes no lo saben, Mapa Teatro es una compañía interdisciplinar fundada por los hermanos Heidi y Rolf Abdelhade, y Rolf fue asimismo fundador y creador de esta maestría.
Actualmente Agnes trabaja como docente y coordinadora del programa de artes escénicas de la Universidad del Bosque, labor que desempeña desde hace nada más y nada menos que 10 años. Gracias, Agnes. Un aplauso para Agnes. ¿Te parece para aplaudir a Agnes? Estamos celebrando. Bueno, y ahora vamos con Laura. Laura Biesner es también egresada de esta maestría de la misma corte de Agnes, compañeras. Laura es artista de la escucha, investigadora del éter y aquello más allá de lo visible. Escribe en los buses, colecciona sonidos, la calle es su oficina, es una radio aficionada, es bailarina, habitante del tránsito, de los procesos situados, transmite en ondas largas, cortas. Experimenta con la voz para hacer ver y recordar. Fue miembro y fundadora de Radio Bestial. Ay, yo te conocí, ¿verdad? Radio Bestial. Y ahora coordina la línea experimental de la radio Estruendo Tinanzuca, emisora comunitaria online. Trabaja desde el 2017 en colectivo con la Red de Artes Vivas, como artista y también como productora del Festival Pliegues y Despliegues, que a propósito está a punto de empezar, para que vayan y se programen. El 13, bueno, ahorita estamos bien aquí, es un festival precioso que además surge también de esta maestría. Y también trabaja con el grupo Pensar Sonido desde 2009. Actualmente Laura es profesora de artes plásticas de la SAP y de artes escénicas en la Javeriana. Como ven, interdisciplinar total. Gracias, Laura, por estar aquí. Un aplauso para ella. El maestro Gerardo Rosero también es magíster interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas. Pero una tesis espectacular. Es magíster interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas, es maestro en Artes Escénicas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, NASA. Es técnico profesional en danza contemporánea de la Corporación Universitaria Senda, fundador y director de la Asociación Teatro Danza Pies del Sol, donde ha creado un espacio particular para la investigación, formación, creación y circulación de piezas de teatro, danza, comparsas, colectivos coreográficos y todo lo relacionado con la cultura festival. Como artista e intérprete, indaga en la creación de gestos rituales y dispositivos vivos, resultados de su indagación en el juego, la expresión orgánica del ritmo y la transmisión del saber propio territorial en diálogo con el hacer escénico contemporáneo. Actualmente es coordinador pedagógico territorial del proyecto Centros de Interés Danza y Movimiento para la Construcción de Paz entre la Universidad Pedagógica Nacional y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Muchas gracias por estar aquí, maestro, y por inaugurar esta mesa también. Bueno, y aquí tenemos a Vladimir Giraldo. Vladimir es músico y compositor con formación inicial en el Conservatorio Antonio María Valencia en Cali y egresado de la Universidad Inca de Colombia como maestro de música con énfasis en jazz. Ha desarrollado su carrera profesional siempre en diálogo y colaboración con otros creadores, lo que le ha permitido explorar diferentes lenguajes escénicos y audiovisuales. Por no decir que además de músico es actor, performer, titiritero, y otras cosas más. Trabaja desde 2013 con el icónico proyecto Danza Común, como compositor e intérprete también, y también con muchos otros grupos de teatro, performance y títeres de la escena colombiana.
Es codirector de la productora Diario Sonoro Latinoamericano y productor musical, aliado principal del colectivo La Mujer Cabra. Actualmente desarrolla su proyecto personal como creador de la plataforma laorejacriminal.com. Gracias, Kat. Entonces, para abrir esta charla, voy a compartirles un pequeño texto introductorio. Luego pasaremos a darle la palabra a los y las ponentes y al final tendremos un espacio para escuchar sus preguntas. Todo esto lo vamos a hacer así, a contrapelo un poco del tiempo que proponen las comunidades celebrantes, que es el no tiempo, lo siento, pero bueno, para introducir este conversatorio me presento. Yo soy Marce Cabrera, artista interdisciplinar, La Mujer Cabra y también docente de esta maestría. Me presento no como experta, sino como una cuerpa más que ha encontrado en el ritmo colectivo, en el baile y el canto compartido, en el derroche de la fiesta, una forma de sanar, de pensar, de resistir y habitar el mundo. La fiesta me enseñó a decir nosotras, a habitar un entre movedizo e inestable, sin que por ello renuncie jamás al anhelo de una comunidad político-afectiva que haga la vida, nos la haga más habitable. El concepto de comunidades celebrantes se conecta con una larga tradición de pensadores y artistas que ven en el ritual y la celebración colectiva una potencia de acción en el mundo, una forma de resistencia política y un conocimiento encarnado. Esta noción trasciende la idea de la fiesta como una simple evasión o entretenimiento. Es una práctica social que en un contexto marcado por la fractura y la hiperindividualización se erige como gesto de insubordinación radical, la insistencia por crear una comunitas donde el cuerpo colectivo se reconozca en su potencia y vulnerabilidad compartidas. Pensadores como Jean-Luc Nancy afirman que la comunidad no es una esencia, ni un proyecto, ni una identidad que deba realizarse. Por el contrario, la comunidad es lo que acontece cuando los seres se exponen unos a otros en su singularidad y finitud. Él la llama comunidad inoperante, porque no produce nada más que el hecho mismo de estar juntos, sin un propósito utilitario exterior a sí mismo. Se trata de producir la propia experiencia a partir de operaciones que se realizan en la más pura inmanencia y potencia del ser. Ese estar juntos pone en juego la singularidad de cada quien, en donde lo común no anula lo singular, sino que lo presupone y lo pone en contacto. Así pues, la comunidad deviene en un espacio donde los límites de los cuerpos se tocan sin fundirse, donde se es con otros, no fusión con otras. En consonancia con el pensamiento de Nancy y situándolo en el tema que hoy nos convoca, Georges Bataille hablaba del derroche o gasto improductivo de la fiesta como una fuerza que desafía la lógica utilitaria del capitalismo, un momento de éxtasis y disolución de los límites del yo que restituye una conexión primordial, afirmando que justamente es en ese exceso aparentemente irracional de la fiesta donde la vida afirma su potencia más allá de la mera supervivencia. Por su parte, la teórica feminista Silvia Federici nos recuerda cómo la persecución de las festividades comunitarias fue clave para disciplinar los cuerpos e imponer la lógica del trabajo asalariado. Para ella, recuperar el espíritu de la celebración es entonces un acto de resistencia contra el despojo de los bienes comunes
y una manera de tejer lazos sociales fuera de la mercantilización. De esta forma, la fiesta deviene un espacio de soberanía afectiva y política, donde se practican el cuidado, la reciprocidad, la movilización del deseo y la alegría que el sistema ha buscado extinguir. En medio de un siglo que apenas ha logrado desplegar sus alas y ya carga con el peso de sus propias contradicciones, nos encontramos suspendidos en un tiempo de fracturas. Fascismos que regresan con nuevos disfraces, nacionalismos que endurecen sus fronteras, guerras que se libran a plena luz del día, genocidios que se normalizan ante la indiferencia de las pantallas. A contrapelo de estas formas hegemónicas de poder y subordinación de los cuerpos, las comunidades celebrantes proponen la idea de festejarse a través del caos y el temblor del mundo, no bajo la pretensión de arreglar el problema, sino de danzar con él, de drenarlo, de agotarlo, permitiendo que desde las grietas emerjan nuevas formas de estar juntos y juntas. Tampoco para negar la fractura del mundo, sino todo lo contrario, para afirmar la vida desde el reconocimiento de la herida compartida. La celebración en comunidad se convierte así en una práctica de vulnerabilidad radical, encontrar la belleza y la conexión en el corazón mismo del colapso, sabiendo que la verdadera resistencia está en la capacidad colectiva de sostener y celebrar la vida, incluso en su fragilidad. Esta obcecación de lo vivo a través de la celebración es también una práctica de reencantamiento del tiempo, frente al tiempo lineal que avanza hacia la productividad y, obviamente, el colapso. Las comunidades celebrantes instauran el tiempo del ritual, un tiempo cíclico, iterado, tiempo de insistencia y presencia. En este espacio suspendido, los cuerpos se liberan de su función utilitaria y se tornan vehículos de experiencia pura en el canto, en el baile, en el goce, en el roce, en el jadeo, en el sudor compartido, en el contacto. Recuperar el cuerpo como territorio de goce y no de rendimiento es un acto político que nos recuerda también que la verdadera medida del tiempo no es la eficiencia, sino la intensidad. Las fiestas, como las revueltas, no pueden ocurrir todos los días, si no, no serían extraordinarias. Pero son esos momentos de intensidad los que le dan forma y sentido a la totalidad de la vida. En medio de las ruinas, optamos por alimentar el fuego de lo común, sabiendo que ese acto en sí mismo ya es un triunfo de lo vivo sobre todas las fuerzas que pretenden aplanarnos, aislarnos y finalmente silenciarnos. Practicamos aquí y ahora el mundo que queremos habitar, uno donde nadie sobra, donde el ritmo lo marca el colectivo, donde el goce es político y la vulnerabilidad una fuerza. Seguiremos juntándonos para celebrarnos y movernos en sintonía, afirmando el afecto, el deseo, la alegría como una forma de ser en común y poniéndole así el pecho a esa lucha para que la vida continúe. Muchas gracias. Entonces ahora sí, vamos a dar la palabra a nuestras ponentes. Vamos a empezar con Ángeles. Hola, hola. Bueno, muchas gracias Marcia por ese texto. Este texto yo también voy a leer porque si no, no voy a decir nada en 15 minutos, 80 horas. Y este texto va muy ligado a lo que estabas diciendo, muchas similitudes en el...
Bien, entonces yo les voy a contar un poco sobre la siguiente intervención, el siguiente trabajo de Mapa Teatro, que se va a presentar ahora en la Bienal de Artes de Bogotá. Y ese está inscrito. ¿Sí se está mostrando? Es que acá me muestra otra cosa. Pero la confundida buenísima. Bueno. Entonces, Mapa Teatro en el espacio público, un asalto poético. Mapa Teatro abordará el espacio público durante la Bienal de Arte de Bogotá por 7 fines de semana en el centro de Bogotá, con intervenciones dentro de la línea curatorial Ocio y Goce, un ensayo sobre la felicidad. El objeto de estas intervenciones es irrumpir el espacio público en su tiempo productivo, con un gesto donde el gasto, el exceso y el derroche se tomen el espacio-tiempo. No está mostrando nada, ¿sí? ¿Alguien que sepa de proyectar? Pero aquí no veo. Bueno, muy bien. Bueno. Este asalto poético es una movilización de los cuerpos y de las fuerzas vitales de quienes actúan, performers y usuarios del espacio público. Con él, Mapa busca detener temporalmente el uso y el consumo del espacio y del tiempo en su sentido instrumental y productivo, por medio de cuadros vivos en movimiento que con las llegadas serpentinas de colores en abundancia desde sus cuerpos hacen estallar la materialidad hasta el derroche y consumo de toda su energía, pasando de un estado de cuadro vivo a un estado de explosión. La noción de gasto y derroche. La noción de gasto y derroche productivo proviene de la noción de gasto de George Bataille, que presenta la necesidad que para la vida representa esta obsesión patológica con la racionalidad de la economía productiva y de la utilidad, a la que se oponía la lógica de lo improductivo, del derroche y el gasto. Para ello se basó en el ensayo sobre el don, en el cual Marcel Mauss estudiaba las relaciones de sociabilidad e intercambio de los indios del noroeste americano, basado principalmente en la práctica del potlatch. Algunas de esas tribus americanas practican el potlatch con motivo de los cambios en las situaciones de las personas, iniciaciones, matrimonios, funerales, y jamás separado de una fiesta que ocasiona o se celebra con motivo de ella. Está constituido por un don considerable de riquezas ostensiblemente ofrecidas con el fin de desafiar a un rival. El valor del intercambio del don resulta de satisfacer la obligación contraída por él en el momento de la aceptación, de contestar ulteriormente con un don más importante, es decir, de devolver con uso. Pensar la producción sensible como una posible forma de producción, con la única finalidad del ocio y sin otra posibilidad de consumo más que su propio goce, para Mapa podría constituir un desafío que el arte vuelve a lanzar al mundo globalitario del capital financiero y a su ficción de progreso. Nuestro potlatch es irrumpir en un estado de producción. Lo que se espera a cambio es que el otro se permita ser interrumpido, que su espacio de producción se vea alterado por una irrupción inútil e improductiva. Es un préstamo con interés, el interés de permitirse malgastar el tiempo productivo. Los efectos de este gesto pueden ser múltiples y diversos para cada uno, pero el gesto en sí es el puro movimiento de la vida en esa dimensión de goce que detiene el ejercicio productivo. Figuras carnavalescas, burlescas, a la manera de esperpentos de Valle Inclán o del mundo fantástico y grotesco de Goya son las protagonistas de esta irrupción poética. Llevan un vestuario compuesto por un traje hecho a base de capas de tul de distintos colores que se superponen conformando un gran volumen. Sus máscaras y trajes los despojan de todo realismo. A ese traje se le suman a lo largo de la actuación
decenas de cintas de serpentina metálica de color, que en el movimiento permite una variación infinita de formas y que se van haciendo y deshaciendo a medida que el cuerpo del performer se desplaza por el espacio. Su único objeto es la serpentina, materia plástica de juego con la cual hace el cuerpo hasta casi desaparecer bajo ella. Estas figuras aparecen para Mapa Teatro por primera vez en el 2009 en el municipio de Guapi, donde Mapa Teatro participa en la celebración de los Santos Inocentes, durante la cual los hombres de Guapi llevan a cabo un asalto semejante y se toman las calles enmascarados y transvestidos para conmemorar los tiempos de la esclavización de su pueblo y en la actualidad para hacer resistencia civil a la presencia de grupos armados en su municipio. Estas figuras transvestidas han acompañado a Mapa en varias de sus obras y su estética ha cambiado dependiendo del contexto, haciendo un ejercicio de canibalización, apropiación y transposición de esta fiesta. En los Santos Inocentes, Los Incontados y en diversas variaciones que ha hecho Mapa a partir de esta experiencia en Guapi, esas figuras, como los habitantes de Guapi, iban vestidos de mujer, con máscaras de Halloween y latinaban en medio de explosivos reggaetones, haciendo visible la estrecha relación entre la fiesta y la violencia. En su contexto más reciente, el del museo, estas figuras llevan un vestuario compuesto por un traje hecho a base de capas de tul de distintos colores que se superponen conformando un gran volumen. A este traje se le suman a lo largo de la activación decenas de cintas de serpentina metálica. Esta nueva composición estética surge para habitar nuevos espacios. Primero, un lago en la ciudad de Zúrich y luego los museos. Estas figuras se apropian de y habitan el Museo Miguel Urrutia en Bogotá para después habitar y gozar el espacio del Museo de Antioquia. Esta experiencia es con la que quisiera cerrar esta ponencia porque fue durante esta experiencia que las figuras carnavalescas, grotescas, burlescas, gozonas y erráticas llegan a tomarse el espacio público y es en esta acción que se consolida la alineación con la noción de gasto y derroche productivo proveniente de la noción de gasto de George Bataille. El Museo de Antioquia está ubicado en la Plaza de Botero, entre la Plaza de Botero, que es muy famosa y visitada por los turistas, y atrás queda la calle donde existe lo que en Bogotá se llama ahora el Bronx. El museo es el límite entre esos dos espacios y es lo que permite que desde un lado se pueda invisibilizar el otro. El museo tiene ventanales y puertas que dan hacia la calle fatídica. Y el mismo museo había estado en la búsqueda de establecer lazos que rompieran de alguna manera con esas limitaciones geográficas y sociales entre su frente y su trasero. Durante la activación inaugural de la exposición de Mapa allí, se decidió de manera improvista abrir la puerta trasera del museo, que da directamente al Bronx de Medellín. Los performers, al ver la posibilidad de salir y habitar este nuevo espacio, salimos sin pensarlo dos veces. Y el derroche, la improductividad del arte mismo se desbordó hacia esas calles. Abrir las puertas significó abrir una delimitación, transgredir un espacio tácito en el que el que habita y visita un museo sin quererlo, sin pensarlo, sin planearlo, de repente está habitando, caminando, disfrutando de un espacio negado, sucio, marginado. Suave y bruta, suave y bruta, suave y bruta, suave y bruta.
miedo porque cree que se va a perder en él. Y entonces, ese río que trae consigo toda esa memoria, todo ese flujo energético del nacimiento del agua, desde el alto del páramo, donde está en mezcla con el viento, en mezcla con la nube, donde no sabe si es líquido, si está en el frío, así a punto de volverse hielo, va bajando, pesa también bosque de niebla, se encuentra en algunos valles con un calor insoportable, transporta bocachicos, mojarras, caimanes, hay restos de cabos, de canoas, hay comunidades a su alrededor que hacen canciones, que cantan, que se celebran, que lo festejan, y también hay un montón de otras personas que van echando otras cosas como su mierda, o que van también dejando en él los restos de cuerpos de otras personas que van siendo parte de las guerras, de las tragedias. De hecho, para mí es muy sorprendente que llegue aquí hoy al edificio de posgrados de Ciencias Humanas y ver la exposición del trabajo de Juan Manuel Echavarría con un montón también de personas que a su vez hacen parte de una de las comunidades interesantes que son Puerto del Río, donde adoptan a varios de los cadáveres que pasan por el río. Finalmente, este río atraviesa la erosión Ocosina, atraviesa un gran humedal donde está la casa, la cuna de una de las reinas más inmensas de este mundo, que es la cumbia. Y con la cumbia también un montón de aires cantados, de bailes, hermanas también como el bullerengue, como el chandé, como el bullerengue sentado, y ahí para adelante un montón de ritmos increíbles de los cuales les podría contar en otra ocasión, pero solamente tengo 15 minutos, así que luego ya enchufaremos esa radio en otro momento. Y llega a Barranquilla, esa puerta de oro inmensa, gigante, por medio de la cual ha ingresado la modernidad a este país, entre comillas, la modernidad. Primer aeropuerto, casa también que nos acogió a muchas de las personas que nos encontramos aquí y que para mí tiene todo el sentido de recordar y rememorar esas figuras de carnaval, esas figuras del cuerpo del sudor, de un montón de clases después de las 10 de la noche, siguiendo insistiendo en el trabajo de esas comunidades, hablando alrededor de qué son las artes vivas, qué es esto que nos convoca a estar aquí. Recuerdo con mucho cariño al maestro Gerardo con una cabeza de jaguar inmensa, yéndose por allá a caminar y a recorrer la ciudad con esas comunidades celebrantes, carnavalescas del Meta 50, también allá con Aymacondo, a quienes les envío un gran saludo porque están en mi corazón, con toda esta comunidad de personas que nos preguntamos qué es esto que nos hace vibrar, cuál es esa fuerza que nos acompaña. Y ahí también me acuerdo de un performance de un Día de la Mujer en donde se nos hacía la pregunta, veo que fue Soritza quien convocó, ¿qué es esa fuerza que nos hace levantarnos? ¿Qué es aquello que nos permite movernos? También me acuerdo de una cosa muy linda que hicimos con Sofía en una clase de cuerpo, una fiesta adentro, donde empezamos a coleccionar un montón de música, de pastas, de imágenes, de canciones, y nos preguntábamos cuál era esa fiesta en la que nos parecía genial estar, cuál era nuestra fiesta ideal. Y yo digo acá, qué lindo poder compartir con mis amigos, con mi comunidad, con la gente con la que me estoy telepateando. Que wow, si hay una resonancia, hay algo más potente que se abre paso a pesar de lo que nosotros pensemos o creamos.
Y qué difícil poner en una mesa, en palabras, en lenguaje, nosotros haciéndole crítica al logocentrismo, nosotros haciéndole la crítica a estos pensadores, a estos pensadores blancos que además los ponemos como todos en el mismo formato, como si fuera el mismo señor, pero pues en verdad todos muy distintos, ¿no? Entonces, yo quiero traer aquí esas bullas y esas arengas del río. Y ahí también le hago un llamado así telepático a mi querida colega Heidi Díaz con el pensar sonido. De la cumbia con su raíz cumbé, que también pues viene a su vez del África, como con esas consonancias de territorios que vienen además de otros territorios y que finalmente pues yo siento que esta fiesta, al igual que el río, tiene como ese poder increíble de moverse, de transportarse, de viajar. Y traer entonces aquí sobre todo los ríos, este río de la Magdalena, que ha sido el río con el que más me he relacionado en los últimos tiempos, sobre todo para este río Radio. Arlí, Caracalí, Guacayo, Yuma, Magdalena y Caricuaña. Un río que se retuerce, que se arremolina, que se erosiona, que modela, que susurra, que cambia, que se detiene, que avanza, que se precipita, que pesa, que rompe, que se desdibuja, que rebosa, que arrastra, que permite y que ahoga. Un río que además nos pide una responsabilidad de cantar, una responsabilidad de conectarnos con sus aguas en su orilla, con una responsabilidad anfibia que viene en ese intercambio, en esa ida y en esa vuelta. Y ahorita que escuchábamos hablando de ese asunto de la frontera, de pensarse los dos lados, de ese expandir el horizonte, en ese texto también Úrsula K. Le Guin nos habla de cómo ella se imagina que realmente es la comunicación. Y por lo general nosotros creemos que cuando estamos conversando, cuando estamos hablando, uno como que manda un hilo y entonces está como esa teoría de los vasos comunicantes donde hay un recipiente, donde hay algo lleno y algo vacío. Entonces aquí esto se va vertiendo como con esta información de la comunicación. Pero en verdad lo que dice Úrsula K. Le Guin es que eso es más como una ameba. Cuando yo hago esto, en este punto en donde se está vertiendo, ese puente que hay entre el chorrito de agua y la otra agua, ahí hay algo que va de ida y vuelta. O sea, en verdad, también algo de esta agua sube al otro lado. Y entonces, en ese canal de comunicación, en donde tú me mandas a mí, yo te mando a ti, o sea, yo estoy viendo aquí a Gina me está escuchando, pero su atención, sus ojos también están botando algo a mí. Y aquí hay un puente. Ese río, en verdad, es una cosa que va de un lado y del otro. Y ahí, como esa información en esa comunidad anfibia, en esa responsabilidad de cantar, en esa responsabilidad de contar, no es posible que exista el uno sin el otro. Que ahí volvería como a pensarnos, la vida se da en ese intercambio, en esa relación ecológica, en esa vida en donde si yo le digo aquí a Gerardo que convoquemos una fiesta, pues Gerardo me copia, entonces aquí vamos a celebrar todos. No es solamente como uno que haga el llamado del otro copia, sino que hay algo que se va generando en toda esta relación ecosistémica para que aparezca esa posibilidad de arengar, esa posibilidad de bullar. También me gustaría contarles aquí que entonces hay un montón de mujeres que han hecho parte de todas estas tradiciones del río y que me parece importante también traer aquí a colación como pues sus presencias, sobre todo porque estas mujeres han sostenido estas tradiciones que más bien se van pasando de familia en familia o cuando uno va y las visita. Entre ellas, pues ya sabemos la maestra Petrona, que ha sido la mayor exponente, que pues en estos días tuvo un accidente considerable. Prueba de su gran fuerza es que salió de ese accidente y también pues está ahí hablando también de la resistencia de este ritmo. Está la maestra Carmen Silva,
la maestra Cecilia Vánquez, la maestra Rosita Caraballo, la maestra Benita Calvo, la maestra Petrona Narváez, la maestra Martina Balseiro, la maestra Eulalia González, la maestra Juana del Toro, la maestra Mario Hidalgo y la maestra Valentina San Martín. Pienso que es muy importante traer sus nombres así como citamos nosotros a Bataille, a Jean Nancy, porque estas mujeres son las que nos dan esa fuerza de esos cantos y de esas bullas a partir de esas relaciones con los pájaros, con los peces, que están aquí vivas en estos lugares. De hecho, hace una semana estaban celebrando la fiesta de la cumbia en el Banco Magdalena, un homenaje que le hicieron también a la maestra Totó, que está en vida. Y además yo siento que hay algo que el río nos trae muy importante. ¿Cómo podemos hablar de lo que está pasando aquí ahora en esas celebraciones, sintiéndolas y festejando que tenemos la posibilidad de encontrarnos, que estamos vivos, estamos aquí? Y como dentro de esa misma como potencia, dentro de esa misma latencia, dentro de ese mismo ritmo, me parece muy especial traer esta conversación sentida, viva, específicamente a este encuentro de esta comunidad de artes vivas, de artes que están aquí, presentes. Algo que para mí ha sido muy importante de reconocer es que es este campo, qué campo tan raro, que a veces digo yo, ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde están? ¿Dónde está mi comunidad? ¿Dónde está mi gente? La gente que viene conmigo a esta orilla, a bailar, a gozarla, a tocarla. Púchame, a veces me siento sola. Qué bacano poder estar aquí compartiendo con ustedes. Y chévere, gracias Marcia por hacer la cuña de Players y Despliegues, porque sí, Players y Despliegues han nacido de todas estas potencias que están aquí puestas ya con cuántos años de insistir, amigas. Celebro mucho la presencia de Alejo, de Sony, de Sofía, nos falta por ahí Claudia, pero seguro que está por ahí con él. Insistir en cómo hacemos para seguir mostrando todas estas afluentes inmensos, estos caudales que vienen con nosotras. Así que el 13 de septiembre, invitadísimas a compartir con nosotras en la aula múltiple de la Javeriana. Vamos a estar allí, también por acá está Paola, que va a estar en la jornada de performance. Estaremos aquí en Teusaquillo, en La Barca, en la Casa del Señor M y también en la Maldita Vanidad. Entonces, pues, ¿cómo seguimos entonces abriendo esos momentos extraordinarios y esos momentos que le dan sentido nuevamente como a toda esa actividad, esos flujos increíbles de los que hacemos parte? Está bien, chévere que nos acompaña. Yo creo que con eso estoy contenta, me voy saboreada, me ha quedado tiempo, así que retomaré en una siguiente parte si es que las preguntas se hacen sentir. ¡Qué bonita!
Muchas cosas este día les vine a regurgitar. Pero yo lo que quería era la fuerza invocar con esta plana animal. Bueno, soy la mujer cabra. Ha llegado la hora. ¿Cuál es? Y además voy a hacer algo que nunca he hecho, voy a leer una cosa que nunca he leído y que quiero compartir hoy. Y esto va a ser el puño, pero y es el concepto que escribió la jurado de mi tesis, que fue Sueli Rolnik, sobre la mujer cabra. Nunca he compartido este texto, pero yo siento que hoy este texto me sirve para poder conversar de este proyecto. Yo me gradué en el 2019 de esta maestría con un proyecto al cual llamé El Grito de la Mujer Cabra. Para quienes no lo conocen, este grito, no, mejor dicho, voy a leer todo eso que ahí está para no repetir. Con Sueli, digamos que tuve esta oportunidad de que ella fuera jurado de mi tesis, pero también tuve la suerte rara, pero muy importante, de traducir su último libro, que se llama Esferas de la Insurrección. Y ese encuentro con Sueli, ¿no? Y ese trabajo de traducción y de transcreación de sus palabras fue profundamente revelador para mí durante este periodo de la maestría y sin duda pues, afectó toda esta investigación. Entonces voy a abrir comillas para leer este concepto y sobre todo para quienes no conocen del trabajo. Y dice: en su grito de mujer cabra, Marcia Cabrera performatiza en gestos y escritura los efectos de las fuerzas del régimen colonial capitalista globalitario, más específicamente latinoamericano, en su cuerpo de mujer. Con refinada precisión se hacen presentes los afectos que pulsan en su cuerpo desde el lugar que ocupa en la trama social. Un lugar marcado por una mirada perversa que lo descalifica y lo mantiene aprisionado en relaciones de poder en el ámbito del así llamado género, al cual se añaden a su obra los ámbitos de clase y de la así llamada raza. Una triada que tiende a llevar a la negación del propio derecho de existir. El grito que expresa en esta obra tesis los afectos del ahogo por el aprisionamiento en ese lugar es llevado a un tal límite que se descuelga de la pura furia de oposición ideologizada para volverse grito de un parto de embriones de futuro que se anuncian irreversiblemente. El gesto consiste en la instauración de un territorio ritual en el patio de un museo, en el cual se hace posible el enfrentamiento colectivo de ese afecto. En un ritmo incansable van surgiendo elementos y formas de ese enfrentamiento. La mujer cabra se va multiplicando en otras tantas mujeres cabra y también mujeres perra, ahora mujeres gorilas con culebras, caballas, yeguas. Son cuerpos, gritos singulares, ya que desplazarse del género mujer es escapar de un modelo genérico que a todas homogeniza. Con esos cuerpos, gritos, se compone una coreografía sinfonía. Cada momento del ritual es marcado por una cierta posición en el espacio, una cierta luz, ciertos timbres de voz que varían entre el canto y el grito, una danza, y el público de pie es llevado a moverse por el espacio acompañando la coreografía sinfonía y arrastrado por ese trance no tiene cómo se mantener externo al ritual. Eso es el grito de la mujer cabra. Es mejor realmente
sentirlo, experimentarlo, estar ahí y escuchar esto. Pero bueno, esto, como les digo, me da pie para continuar esta conversación. Entonces, como señala Sueli, vivimos en un mundo capitalista, pero no solo vivimos en un mundo capitalista, sino que vivimos en un mundo colonial, de subjetividad colonial. Cómo amamos, cómo nos relacionamos, cómo percibimos la belleza, cómo tiramos, es pura subjetividad colonial, venida de una culpa cristiana, de mierda, ¿sí? Pero la colonialidad es una gran ficción impuesta de cómo podemos encarar la vida. Lo que pasa es que la realidad latinoamericana, que no es exclusivamente latinoamericana, pues hablo de pues, africano, compete, ¿no? Nos muestra realmente lo contrario. ¿Por qué? Porque sabemos que existen pueblos originarios que tienen otra forma de encarar la vida y la existencia. Existen colectivos, familias, comunidades, redes que han encontrado otras formas de encarar la vida y la existencia. Cuando me di cuenta de que la colonialidad es una gran ficción, fueron emergiendo y poniéndose en tensión esas ideas de identidad, de género y de raza que estaban en la mujer cabra de su creación, que yo todavía no sabía, no había entendido, digamos. Esto lo vine a entender un poco a partir de esto que les acabo de leer de Sueli, pero después en el ejercicio mismo de hacer una y otra vez este concierto. Y fue así como entendí que la mujer cabra lo que se proponía era contar el mundo de otra forma, algo que no cupiera en la imaginación colonial, contar lo inimaginable. Y me di cuenta de que a través de las canciones, de esas décimas, de esa música que emprende esa parranda y sobre todo de la danza animal, podíamos transformar la cólera en sátira social y la frustración en entusiastar la vida. Sí, somos unas guerrilleras, armamos una legión, todavía vamos armando una guerrilla de perras en esta mujer cabra por todo el mundo. Sí, ese es mi objetivo de vida. Transitando en este concierto de las coplas al rap, de la cumbia a la ópera, del bolero a la champeta, de la puya al dembow, ¿no? En este jangueo, en este jadeo, nosotras podíamos reivindicar lo fronterizo, reconociendo nuestra feminidad mutante, abigarrada y mestiza. Y resulta que esto venía siendo una forma de encarar la vida, ¿no? Aunque yo no lo supiera, como les dije, en el preciso momento en que compuse las primeras canciones por allá en el 2018. La cabra, la mujer cabra, como les digo, es una legión de perras, es una guerrilla, es una manada, ¿no? La manada de la cabra la componen amigas, artistas, provenientes de muchas disciplinas. Hay bailarinas, poetas, artistas plásticas, filósofas, ¿qué más? Historiadoras, bueno, escritoras, extraterrestres, escritoras. Aquí hay varias. Por allá hay una, por acá, allá arriba hay otra, por acá hay otra, acá en esta fila hay 3, ¿no? Y bueno, acá es mi. Paola se fue. No, mira allá. Y mire, donde está Rebeca, que hizo parte de la primera presentación de la cabra, y Paulina, que la ayudó a gestar, que es Pedro. Oiga, Paulina, ¿cuándo va a volver a la cabra? Bueno, esta manada de cabras, perras y culebras juntas, revueltas y hermanadas, para citar a la Mariana Lindo, ¿no? Nos celebramos en cada concierto, en cada encuentro, en cada presentación, desobedeciendo nuestros límites, ejerciendo
ejerciendo nuestro derecho al cuerpo, desbaratando esa ficción colonial para reconstruir un territorio vibrátil y lleno de coraje. En medio del sofoco de este presente, insistimos en la potencia de la fiesta y del encuentro como un camino para hacer la vida más respirable. Eso es. Ahora quiero darle la palabra aquí a mi compañero Vladimir Giraldo, quien estuvo desde el comienzo en la gestación de la mujer cabra, al principio como oreja, como interlocutor, como traducción de las ideas que yo tenía de esas canciones, ¿no? Que era un poco, pero es que no lo siento aquí, pero es que eso que dice como que no me tiembla aquí, ¿no? Más o menos esas eran las conversaciones y ya traducía eso y lo volvía a buscar. Después fue el productor musical del disco que hicimos y bueno, de otros trabajos sencillos que vinieron después, y es el responsable del beat, ¿no? Y de los pasos que nos ponen a vibrar el cuerpo en el grito de la mujer cabra, y además mi principal aliado en las fiestas del presente. Buenos días. Bueno, yo escribí un textillo también, no vamos a agarrar de ahí, porque si no termino hablando de otras cosas que no son de la mesa. Entonces, obcecación de lo vivo. ¿Qué significa la existencia de la vida por la vida misma? Haciendo lo que cualquier ser humano inteligente, reflexivo y sobre todo heredero de su tiempo haría con su pene internet. El resultado es el siguiente. La obcecación no consulté el chat GPT, fue Google. Es como lo mismo. La obcecación es un estado mental caracterizado por una fijación extrema, inflexible y persistente de una idea, objetivo o creencia, que lleva a una persona a perder la capacidad de pensar con claridad, evaluar alternativas o aceptar información contraria. Claramente esto hace referencia y se puede aplicar a conceptos exclusivamente humanos. El mundo natural, la vida, no tiene objetivos, no tiene propósitos, no tiene tablas de Excel, no tiene listas de tareas para hacer. La vida simplemente es vida. Los de las ideas somos nosotros, los humanos, los que tenemos las fijaciones y los que nos planteamos objetivos, metas y fracasos somos nosotros, no perdamos eso de vista. Si tomamos la definición literal de obcecación y buscamos un referente cercano, creo que la mitad y este encuentro internacional de artes vivas son un buen ejemplo. ¿Cómo es la creación? Es terca, es terca. A pesar de que las lógicas impuestas por el mundo del capital nos gritan que abandonemos nuestras prácticas y entremos en la cadena de producción económica, nos resistimos a ello. Claro, no porque seamos inocentes e impermeables a mejorar nuestras condiciones, ni tampoco porque no querramos, sino porque las preguntas que tenemos están en otros lugares. Este programa de estudios, el de la mitad y la misma nacional, la Nacho, han resistido durante muchos tiempos los obstáculos económicos y sociales que diferentes estamentos del poder han tratado de imponer. Ausencia de recursos, estigmatización, persecución, rompimiento de lo colectivo, insistir en ideas de competencia, de superar al otro, de destruirlo si es necesario, la ausencia de espacios, de equipos. ¿Cómo han respondido la mitad y cómo han respondido los estudiantes de la Nacional a esto? Insistiendo en la terquedad. Ahora hablemos de la idea de la celebración. No me voy a ir con definiciones digitales. Esta vez voy a hablar desde mi propia experiencia y después trato de vincularlo hacia lo colectivo. Mis primeros recuerdos de celebración son con mi familia, mi primera comunidad. En ese tiempo, hace ya varios años, varias décadas, había compromiso por parte de todos. Fuera un encuentro para conversar, una cena, una fiesta, un ritual, una ceremonia, todo tenía una preparación seria. Esta preparación varía entre la ropa que decido utilizar, la comida que voy a ofrecer, la acomodación del lugar, la bebida, la luz, la música, los asistentes, muchas variables y todas las tenían en cuenta. Voy a ser un poquito más específico
ahora, con un ejemplo claro de celebración de fiestas. Mi familia materna, en Cali. Por cosas de la naturaleza, mi familia se convirtió en el núcleo de reunión de muchas personas en el barrio en Cali. Todo el mundo llegaba a esa casa. Además, fueron muchas las noches de fiesta en donde dormí junto a los grandes parlantes que tenía mi abuelo, que era una vaina como de 2 metros. El man siempre se preocupó por tener un muy buen equipo de sonido, y eso se lo heredé. No el equipo, la intención. Él era barranquillero y tenía un espíritu festivo y comunitario envidiable, además de tener un gran equipo de sonido. A la casa de mis abuelos llegaban vecinos, amigos y familia. Era un punto de encuentro. Siempre había comida, siempre había buena música, y la puerta siempre, hasta hace 2 años que murió mi abuela, estuvo abierta. Esa puerta nunca se cerraba. Muchas veces fui testigo de las consecuencias de estos encuentros, y no hablo solamente del guayabo, hablo también del cariño y de la complicidad de las personas durante y después de los festejos. Se fortalecía la comunidad, en este caso, una pequeña comunidad representada por el barrio. Ahora voy a hacer un salto cuántico. Hace ya unos años, 2018-17, Marcia me invitó a participar de una idea. Era su proyecto de grado de la maestría de Teatro y Artes Vivas, interdisciplinar de Artes Vivas. Fue en el 2018. ¿Qué pasaba ese año en Latinoamérica? Voy rápido. Espero que se entienda. En Brasil se eligió como presidente a Jair Bolsonaro, una persona con ideas clasistas, misóginas, racistas y con una perspectiva de la sociedad orientada al rompimiento de estructuras comunitarias. En México eligieron a Manuel López Obrador, AMLO. En Cuba los Castro salieron del poder. En Colombia llegó la lumbrera de Iván Duque a la presidencia para continuar con el gobierno que ya nos viene precediendo. Estos son algunos de los ingredientes que preparan lo que será en 2019 el estallido social. Cada país tuvo una razón del levantamiento. En Chile, porque subieron el costo del metro, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Ustedes de Chile? Porque subieron el costo del pasaje, ¿no? En Ecuador quitaron subsidios, algunos de ellos de los alimentos, otros de los combustibles, y en Colombia la popular reforma tributaria, y con esta pregunta de cuánto valen unos huevos, ¿no? Y ya saben qué pasó con la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo nos toma a nosotros, a Marcia y a mí, esta protesta, este estallido social en 2019? Nos coge tocando cumbias, principalmente. Durante mucho tiempo veníamos estudiando ya las músicas tradicionales colombianas. Por mi parte, como músico, pues tuve una formación erudita en un conservatorio, aquí en el Conservatorio de la Nacional. No estudié acá, pero en cualquier conservatorio lo que hacen es estudiar la música clásica, la música occidental europea bajo sus propios cánones. En esos estudios académicos, lo que yo escuchaba todo el tiempo era que se me pedía que negara mi cuerpo. No se mueva tanto, no haga tantas caras, ensaye frente a un espejo, usted tiene que desaparecer para que la música atraviese a través suyo y llegue pura hacia el oyente. Unas cosas re locas, estaban muy fritos. Yo nunca al principio, como un estudiante común y corriente, y no ponía mucha objeción al asunto, iba haciendo, no soy mucho de reflexionar sino de hacer. Entonces, pero con el tiempo la reflexión llega y uno empieza a decir esto está raro porque el cuerpo me pide algo y el profesor me regaña porque pasa esto. Entonces tuve varios problemas por esto. Entonces decidí abandonar y me vine a Bogotá y empecé a estudiar músicas colombianas. Empecé a estudiar muy motivado por una comunidad que me recibió, mi comunidad de amigos músicos que hasta hoy conservo. Inicié este camino intenso y dedicado a estos estudios, a las músicas de gaitas, al bullerengue, el curulao, el aguabajo, la música de los llanos, bambucos, pasillos, músicas andinas, las músicas de pasto, carnavalitos, músicas de flautas. Me metí en todo, estaba en todas. En esta búsqueda redescubrí algo que ya me había enseñado mi familia, y es el valor de lo colectivo. Y de alguna manera entendí a mi abuelo en su afán de generar
esa idea de tener un buen equipo de música que respalde esta comunión, una buena cena, un buen recibimiento y tener siempre las puertas abiertas. Con estas músicas el cuerpo se activa, la relación es otra, es clave la palabra, el gesto, la mirada y la sonrisa. Tocar músicas cuyo propósito es el goce colectivo es brutal, es tremendo. Cuando uno está en el escenario o en la sala de alguna casa, sentir el poder que tiene uno con el instrumento y ver cómo reaccionan los otros cuerpos a eso es mágico realmente. Uno ve el sudor, uno ve la gente bailando y uno siente que si uno toca más rápido, la gente va a bailar más y va a bailar más, y si uno toca más despacio, la gente va a bajar también su ritmo. Es muy poderoso este asunto. Pues resulta que con el tiempo con Marcia creamos una cosa que se llamó la banda de la fiesta. La creatividad nos llevó hasta ahí. La banda de la fiesta. Nos llamamos así porque sin quererlo empezamos a hacer y a estar invitados en muchos eventos donde siempre terminábamos en fiesta, y cuando nos preguntaban quiénes éramos y qué hacíamos ahí, pues nuestra respuesta era básicamente somos la banda de la fiesta. Y sí, éramos una banda, éramos una comunidad integrada por personas muy diferentes. El que tocaba acordeón es un rolo que estudió pedagogía artística. El vientista es un hijo adoptado del Pacífico. El percusionista, un heredero innato de la tradición del tambor del Caribe. Marcia, actriz, cantante, performer, escritora, traductora, y muy influenciada también por las músicas brasileñas y colombianas. Y yo, un nerd de conservatorio, devenido un antropólogo del sonido y productor de encuentros. Tocábamos cumbias, vallenatos, hicimos adaptaciones de canciones brasileñas, samba, forró, interpretamos gaitas, aguabajos, sonoridades que lo que tienen en común es la práctica colectiva. El acordeón solo suena bien, la gaita sola suena muy bonito, la marimba también, pero cuando la acompañan el guasá, el conuno, el llamado el alegre o las maracas, el asunto toma otra dimensión. Con Marcia siempre hemos compartido un interés por los movimientos políticos y los movimientos sociales. Cada uno de nosotros lo ha explorado de diferentes maneras y siempre hemos llegado a una conclusión: lo colectivo tiene potencia, y una potencia realmente poderosa. Cuando llegó el momento de enfocar todo esto, nuestra capacidad creativa en el proyecto de Marcia para la mitad, la sincronía ya estaba dada. No fue consciente el proceso de lo que hacíamos, y creo que pocas veces lo es. Ustedes ya lo saben y lo están experimentando también. Es más como que uno va avanzando sin ni siquiera reconocer un camino hasta que este solito se va develando. Así fue para mí. Era consciente de las herramientas que tenía, pero no del resultado, y eso era muy chévere. No había expectativas, cosa que lo liberaba uno bastante. Además, el grado no era mío. Iniciamos los trabajos de composición y creación escénica a la vez que continuamos tocando cumbias en la banda de la fiesta, y seguíamos haciendo encuentros con amigos por otro lado para discutir ideas políticas, y en cada festejo era la oportunidad para comentar la realidad que se nos presentaba en ese momento. Ritualizamos los encuentros, fortalecimos los lazos ante las comunidades en las que pertenecemos y fusionamos nuestras comunidades. Nuestro parche creció, y mucho de esto ocurría en la sala de nuestra casa, sala en la que muchos de ustedes ya han estado, y hay fotos. En nuestra sala ensayamos, bailamos, escribimos, discutimos, reímos, grabamos, lloramos, mezclamos. Nuestra sala de la casa se transformó en un lugar seguro para compartir. Empezamos viviendo en el Parque, ahí en la 40, detrás del Carulla, y nos trasladamos a donde estamos viviendo ahora, que es acá al lado detrás de la iglesia de la Nacho. Y lo primero que miramos al llegar a la casa fue que tan grande la sala. Decía que cabe aquí, si no pone ya, que cabe la batería y tal. Y funcionó. Todo ocurre en la sala de nuestra casa. El resultado final de todo esto fue el proyecto de grado de Marcia, El grito de la mujer cabra, un proyecto que aún no se termina de construir, que sigue evolucionando, que se sigue cuestionando, que se hace preguntas, que se devuelve, que avanza,
que va para el lado, que va para el otro, que entiende lo colectivo como algo poderoso. Y la insistencia es la obcecación es nuestra principal herramienta. Muchas gracias. Y ahora terminamos aquí con el maestro. Ella se llamaba Marcia, ella se llamaba así. Ella se llamaba Marcia, se llamaba Marcia, se llamaba así. No sé si ya le pasó el dolor. Bueno. Ahora. Este es un ritual, es un gesto, es la conversa. Hoy nos reunimos para no olvidar. Conversamos para lograr y tratar de ordenar esto, que la tierra, los cuerpos, para poder tomar el agua de nuestro primer origen. Lanzamos para que la niña y el niño sepan de dónde viene la gente, la palabra, el alimento, el grito de nuestros cantos, el cuerpo limpio y la risa, la siembra y la vida. Lo que hace al mundo así, no de otro modo. Escucha el canto del quinte colibrí, el cuello. Señora Blanca, señora Blanca, haga a un lado las vacas porque se van a comer la cebada. Y mire que ya viene el indio patirrajoso, dice que el taitito que danza. Un guagua con un pecho, con un dorso que parece la forma de una papa chaucha, de una papa capido, de una papa pastusa. Un guagua que la bisabuela Blanca tejía su pantalón en el telar. Un guagua que no se puso calzoncillos ni pantaloncillos. Un guagua que atravesó los senderos con los pies limpios, con los pies sin calzado. Y sus pies se volvieron patirrajosos. Y danzaba y comía. Chaucha, papas, oyocos, zapas, maguachara, oyocos, coleada, para festejar, para celebrar, para que ese espacio dentro de la sacralidad también tuviera una espiritualidad. Danzar como danzó y danza el Taita Ángel de Mares Córdoba. Danzar, guay que sí, guay que no, la guambrita me engañó, con 4, con 5 reales, con tal que las quiera yo. Un guagua que cruzó los campos, los valles, las montañas y dejó a un lado el galeras, el bumbal, el chilis, el azufrán, la cocha, la verde, la bolsa. Un guagua que vino a lavar platos, vasos, pisos, baños. Un guagua para medio construir. Un guagua que cocina sancocho, arroz, pasta y hasta hamburguesas ahora.
Un guagua que ya medio se recuerda de cómo se molía la quinoa en la piedra, el maíz capia con la guagua, de cómo se hacía chicha de maíz mascado, donde un guagua donde me encerraba y pasaban los bultos de maíz morado y capia a mascarlo para hacer la chicha mascada y beber en el festejo, en la siembra, en la cosecha. Un guagua donde acompañaba a la abuela con los punches a recoger y a chullar los residuos del trigo, la cebada, la papa. Un guagua para que con ese saber propio derive y genere una angustia, derive y genere un porqué. Un guagua para confrontar, un guagua para vivir, un guagua guambro, alajo, dice para casamentarse, un guagua para conocerse y ayudar a identificar, un guagua hombre ya para confrontar e ingresar a eso de validar, a eso de experimentar, a eso de aprobar, a eso de que la vida está ahí, a eso de explicar un altar natural, a eso de sentir el olor, el cuerpo, el flujo, la risa y el grito, nuestros gritos vocantes de nuestros cuerpos, sin olvidar nuestra raíz, nuestro origen, sin olvidar los 116 pueblos originarios de nuestra colonia, los Achagua, los Embera-Chamí, los Aguá, los Pastos, los Villacintas. Un guagua donde con ese intento de nuestros saberes propios sentirlos más aún para estar ahí, en esa confrontación del saber propio, del gesto y el habituario diario de tejer la gana, de hilarla, de sacudirla, de tizarla para colocarse el pantalón de bayeta. Un guagua que para entrar a estudiar la maestría en su primer intento hizo una escrituración de viringo patirrajoso. ¿Qué es eso? Viringo patirrajoso sin calzoncillos, patirrajoso para danzar, para gritar, patirrajoso para que estos espacios sean agrarios, agrarios de política, agrarios de danza, agrarios de flujos, de menstruación, de esperma, de sudor, de saliva. Un guau para cantar, un guau para con nosotros guaguas nos enternezcamos de que todo está vivo, de que el saber propio siempre ha sido vivo, el tejer, el cocinar siempre ha sido vivo y que queremos colocarlo en la dimensión de las artes vivas. Es el por qué, el cómo, qué, cuándo de esos saberes propios siempre han existido ahí, del tejer, del cocinar, del devorar con la mano, ¿sí? Del chumarse, de besarle el cuerpo, ¿sí? De ir a las zanjas, coger moras y sentir el calor del cuerpo de las otras cuando están guambritas con sus chimbas a la tita, de ese hombre que teje, de ese hombre que con la pala cava la tierra para sembrar el agua maestra, para decir, sembremos el agua. Con esas cosmogonías de esos 116 pueblos que son tan distintos, con esas 86 lenguas de los pueblos originarios. De ahí
nace, cómo los pueblos originarios están aquí presentes, siempre, sin esa imposición de lo otro, sin esa imposición de que tiene para ser aprobado. No, siempre hemos estado vivos con esta piel, con estos pómulos, con este color de piel de bronce, que es la misma de todos ustedes, sin necesidad de la Coca-Cola, el bronceador, sino con el juego de esta sombra solar, del grito vocante de todos los poros de nuestra piel. Un guau para intentar mantener el equilibrio y la palabra de nuestros taitas mayores alrededor de la tulpa. Un guagua ya con cabellos no mandados a teñir y rizos, un guagua del grito, del esperma, del mugre de nuestro pubo, de esa comisura, de escudriñar nuestros olores, nuestras texturas, de lo que sentimos y somos nosotros, de ese problema de que la academia tiene que solucionarlo todo. No, estamos vivos, somos de barros, somos de sangre, andamos descalzos, patrajosos y también tenemos que cantar. No tenemos que estos hombros, este pecho, esta piel, la orina para curar sea aprobada. Nosotros también tenemos nuestros conocimientos, y que vivan las cabras, que vivan las ovejas. ¡Ey, señora Blanca! Que allá está el guagua, el baitito, dice conversando. ¿Qué conversa? ¿Qué dice? ¿Qué siente? Aquí con papa, chicha mascada. Y la celebración de nuestro temor con nuestro color de piel. La invitación es que juguemos con nuestra sombra solar. Un taita me dice en un documento y me dice: ¿por qué juegas con la sombra solar? Y me entrega el documento y Sebastián de Belalcázar le escribe a la reina, revertiéndose al pueblo pasto. Estos indios se la pasan jugando con la sombra solar y danzan y danzan y danzan y toman una mezcla amarilla viscosa y se emborrachan y danzan y danzan y se emborrachan y juegan con su sombra solar. Jugar con nuestra propia sombra solar para danzar, para vivir, para contestar, para escribir, para que ese legado pequeñito pero abundante, rico desde nuestro ser, desde nuestro olor, desde nuestra orina, podamos juzgar la espiritualidad, la sacralidad de nuestros terrenos, de ese espíritu tan sagrado como el yagé, que la economía y el capitalismo lo quiere convertir en otra cosa, para saber, para que de allí podamos ser jaguares menores, jaguares grandes, para que el taita chiles
en la laguna del gran Cumbal, abra el hoyo y pase al túnel y vaya al jardín y pida permiso a decir cómo manejar la tierra, cómo manejar el mundo. Y para que desde ahí, con nuestro saber propio, con nuestro saber propio, en esa disyunción, en esa espiritualidad, y tratar de responder. ¿Y el cómo? El conocimiento científico y nuestro saber propio de los pueblos originarios puedan conversar. El cómo. Y de pronto, la academia aprueba. O de pronto, el saber propio de lo nuestro apruebe a la academia. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? Para intentar saber de dónde venimos, para que esas materias, esos colores, esos cuerpos locales, queramos saber de dónde estamos, en dónde estamos y para dónde vamos. Paz. Gracias. Les comparto algo.
una reflexión concreta y todavía sin resolver sobre las acciones que realizamos los pueblos originarios para el festejo. Y una confrontación cuando dijeron, bueno, las artes vivas. Sí, me ha servido muchísimo, pero todavía sigo en esa indagación e investigación, esa confrontación de las materias corporales y más que todo las rurales. Sí, saben que viene uno de un pueblo originario y en esta confrontación con el capitalismo, la academia. Bueno, nada fácil, pero aquí hemos estado. Muchas gracias por la invitación y a ustedes por estar aquí, ¿no? Muchas gracias, maestro. Bueno, vamos llegando ya al final. Podemos dar espacio para una pregunta, una resonancia. Póngase de acuerdo y la dicen entonces. ¿Sí? O si no, no. ¿Alguien? Sí, allá atrás. Bueno, es para hacer justicia al espacio, voy a decir como un pequeño verso para finalizar con la pregunta. ¿Sí se alcanza a escuchar? No. Disculpa, en el campo del Mayor, es un representante dolor. Espera que venga a interrumpir, ya te van el micrófono, así que escuchemos el micrófono. Bueno, entonces, antes de hacer la pregunta, como para hacer más la pregunta, les voy a dar un verso. Entonces, para también hacer justicia al espacio, porque muy buenos versos todos están haciendo ustedes. Ponte el micrófono así, que te apunte la boca. Y no tiene una clase de micrófono. Entonces, bueno, voy a dar un pequeño como verso, es hacer justicia a todo lo que ustedes han dicho y tomar las palabras en forma que lo han dicho. Entonces, en el campo del Mayor es un remembrante olor. Encontrarán que la atarraya del abuelo, la bisabuela y de unos cuantos más atrás. Tendido en mis manos el tejido horas cargado de la memoria y la celebranza que la vida brindó. Que entretejerán y tenderán a los demás para que estos puedan continuar. Que entretejerán y tenderán a los demás para que estos puedan continuar. ¿Puedo volver a leer como la última parte, un poquito más despacio? Para que sepamos. No entendemos la pregunta. Pues con todo el contexto del verso, hace referencia a la atarraya, este tejido ancestral, que se pasa generación a generación, donde está cargado de muchas emociones, memorias y usos. Entonces, pues la pregunta relacionada con todo el trabajo que ustedes han hecho a lo largo de este tiempo es que entretejerán y tenderán a los demás para que estos puedan continuar con este tejido. A los demás o a la comunidad, como lo quieran escuchar, use los demás, pero pues a comunidad. Por ustedes, ¿no? Los demás también son ustedes que llegan ahora. ¿Cómo entretejes y das a los demás todo este saber ancestral? ¿Cómo lo vas a compartir? Para que haya continuidad. Sí, ya ha pasado, ¿no? Ha sucedido, no nos olvidemos en la época en que estamos viviendo, más aún cuando sucedió una pandemia donde el cuerpo tomó otro valor y tuvimos el temor de nuestra propia materia corporal. Sin embargo, nos enriquece ese poder que sentimos nosotros dentro de expresar, y la academia lo pone en las dimensiones de un conocimiento científico. Pero nosotros los indios tenemos ese
saber ahí y está ahí. No estoy renegando el conocimiento académico ni científico, pero dentro de nuestras prácticas, ¿sí? Dentro de nuestras prácticas del sentir, en esa conexión de la espiritualidad con la materia y la tierra, es muy complejo y los científicos lo colocan en varias dimensiones. Sin embargo, la apropiación orgánica del ritmo, de lo que nos mantiene en esos pueblos de Colombia y de Sudamérica, ¿sí? De esas prácticas que Occidente se ha encargado de buscarle todas las definiciones. Hay unas que no se pueden explicar como, solamente lo voy a mencionar, como el espíritu del Yahé, ¿sí? Que se tardarán los científicos pero existe el desprendimiento de la materia y el espíritu para lanzar. Y ¿Cómo qué estrategias estableces tú para dar continuidad? yo siento que cuando estaba en la maestría siempre hablaba el de comer con la mano, el devorar con la mano, ¿sí? No con el cuchillo, sino devorar con la mano. Y de por sí que la memoria me trae ese gesto de devorar, de comer, ¿sí? Y yo siento que el ser humano está alrededor del deseo y de la comida. Y la comida une. La comida no está mirando si tú eres blanco, alto, indio, español, nada. La comida une. La comida seduce. Para los pueblos originarios, la comida es el agradecimiento, es esa comunión de la tierra, la materia y el otro. Si yo te invito a comer, ya estamos por bien servidos los tres, ¿sí? A quien devoramos, quien está en la mesa y nosotros o alrededor de la culpa o del fogón. Yo creo que la comida es un elemento importante para unir, para enamorar, para seducir. Pero hablamos de la seducción no solamente la sexual, sino ese sentido orgánico de la sensualidad, para compartir, para que te sientas con nosotros, para que más que sají, papas con ají y chicha, ¿sí? Moras, para que vayas a la zanja y desnudes tu cuerpo y esa columna vertebral se une se unen esos cuerpos para amar, para que la tierra sea el lecho, para engendrar. Entonces, pasa aquí, ¿no? En Bogotá, ya para amarnos tenemos que pagar, buscar un espacio, ¿no? En la zanja, en la montaña, en el río, debajo del árbol, con la sombra soledad. ¿Sí? Es importante, como ese sentido de vivir la tierra, de vivir nuestros lujos, nuestros olores, nuestras texturas. Sí, nosotros utilizamos el Rexona, y te ves más lindo y más linda, ¿no? Pero no, ¿sí? Necesariamente con nuestros aromas naturales, ¿sí? Del olor a guayaba tan tropical, guanaba, chirimoya, papaya, ¿no?